Bueno, Miguel era muchas cosas juntas, también era tipo duende, poeta, maestro, porque te explicaba cosas, te hablaba de cosas que nosotros desconocíamos, era más experimentado en un sinnúmero de cosas, era un maestro. Aparte de que era un artista increíble, era un tipo muy fuerte, o sea, estaba con uno y sacaba lo mejor de uno o provocaba deseos de matarlo. Con la misma intensidad, cualquiera de las dos cosas. Y aparte era un poeta increíble. De una inteligencia y una fuerza superior a lo normal. Creo que eso ha sido lo que más prevaleció en su vida, así la poesía y la intensidad del ser. Los Abuelos de la Nada fueron mucho más que un grupo que brilló en la década del 80. Fueron la visión musical y poética de Miguel Abuelo. Lo fascinante de Miguel, o por lo menos lo primero que me viene a la cabeza, es la virtud que tuvo para saber inventarse. Su infancia fue bastante difícil, él no tuvo padre o nunca lo conoció, se crió en un barrio muy humilde de Munro, hizo lo que pudo, trabajó de lo que pudo, desde robar huesos de cementerios para vendérselos a los estudiantes de medicina, hasta vender frutas por la calle con un carrito o acompañar al lechero. Cuando tenía 7 años armó un circo en un baldío en la esquina de su casa, con 7 años nada más. Se asoció con un chico que era lanzallamas o que intentaba hacerlo y prendieron fuego todo. O sea, hay historias muy graciosas por su inclinación al arte. Buen día, día, María, buen día, buen día. Le decían de todo. En principio no lo entendían, era demasiado extrovertido, demasiado showman. Lo de Miguel era demasiado sublime, era demasiado fácil para ser leído, pero era demasiado fuerte para ser digerido por ahí. Un poco la historia de los abuelos creo que vista desde hoy en día es un poco difícil de definir, porque en realidad era un caos. Había mucha fuerza por salir a la luz en ese momento, porque prácticamente eran muy pocas las bandas que habían grabado en ese momento, Los Gatos y Almendra nada más. Yo creo que la fuerza nos llevó a que pudiéramos hacerlo, ¿no? A poder llegar a grabar un disco por primera vez, ¿no? La primera grabación de Los Abuelos de la Nada fue en 1968 con un simple que tenía el tema Diana Divaga, donde tocaban músicos como Pomo y Claudio Gavis, todos cómplices del indomable talento de Miguel Abuelo. Miguel hablaba en poesía permanentemente. Permanentemente hablaba como si estuviera escribiendo poesía. Además era un hombre que se había formado a sí mismo, no había ido a buenos colegios, no había tenido oportunidad, se había formado culturalmente él solo a los ponchazos como había podido desde chiquito y te podía recitar Goethe, Hölderlin, Rimbaud, Baudelaire o lo que fuera, cosa rara. Yo era un emigrado de mi casa. Ya vivía prácticamente en la calle, me habían echado de todos los colegios públicos y privados, no me soportaba ni yo mismo. Mi vida artística no era una vida artística, era una vida natural. Yo cantaba, zapateaba, bailaba, imitaba. La que vos me hablás, yo asistía a la Facultad de Filosofía y Letras como oyente y como buscador también. Buscaba como una especie de complemento general. Tenía un par de novias ahí que eran estudiantes y, en fin, yo terminé sexto grado a los 19 años porque ya te dije, me echaron de todos los colegios y lo terminé a los 19 años porque tenía que entrar a trabajar en una quesería. Mucha gente no sabe que Los Abuelos de la Nada empezaron en el 68, que el nombre viene de un libro de Marechal. Allí debutaron Papo y Pomo. Yo tengo un recuerdo muy lindo de Los Abuelos, más que nada la época que grabamos en Columbia, en el viejo estudio Columbia, ahí en Paraguay y Montevideo. Grabamos 2 temas de Miguel, que era el tema Flu sobre el planeta y Diana Divaga,
y inmediatamente empezamos a girar, fuimos a Tucumán y no sé a dónde más, y nos parecía como que íbamos no sé a dónde, ¿no? Era el prototipo de una música bien divagada, como habla Diana Divaga, con una letra que no escatimaba en imágenes. Con cambios dimensionales, ¿no? Para la música, hay efectos, vuelve un ritmo, para el ritmo. Condimentos psicodélicos que eran en ese momento, eran las cosas prácticamente que más nos gustaban también por toda la música que venía de afuera. El hecho de decir esto, lo que me gustaría hacer era también porque había poesía en las letras de Miguel. Justo coincidía con lo que estábamos haciendo nosotros. El hecho de escucharlo en castellano era quizás mucho más sorpresivo que escuchar las letras de Lito Nebbia, de Los Gatos. Al escuchar eso, yo supe perfectamente bien que era una dirección bien clara a la cual dirigirse, ¿no? Diana Divaga no tuvo éxito y, para peor, salió editado en una versión más corta donde faltaban 2 minutos del tema. Aún así, fue uno de los primeros temas del rock nacional. Y de pronto los Abuelos de la Nada se propusieron una música muy loca, muy al estilo de los Beatles en ese momento, de Sgt. Pepper. Campanas, ruidos, truenos, solos de guitarra psicodélicos, sonidos brutales, cambios de ritmo repentinos en la canción, cambios melódicos, efectos de la voz. Uno escucha a Diana Divaga y piensa que Diana Divaga es anterior a todo el rock nacional prácticamente, y es un sonido sorprendente. Y está hecho con 2 mangos, porque ninguno de los Abuelos de la Nada de ese momento, estamos hablando del 68, había entrado en un estudio de grabación. Papo y Pomo y los demás tenían 17 años, Miguel tenía 20. En Columbia nos habían hecho unas credenciales con nuestro nombre y tal, diciendo que éramos artistas de la compañía, porque estábamos absolutamente cansados de caer en cana. Hubo días, por ejemplo, que salía de una comisaría y no llegaba a caminar 2 calles y ya estaba de vuelta adentro otra vez. Fue extenuante esa época, del 68, 69. Era estar constantemente en las comisarías. Ya nos conocían. Yo creo que Los Primeros Abuelos fue como un juego casi, ¿no? De querer hacer una cosa moderna, pero como un juego. Creo que como se empieza todo en esta vida, como un juego. Estoy aquí, parado, sentado y acostado. Me han crucificado, pero como viví, te quedo igual. Estoy aquí, sentado, parado o acostado. Me han crucificado, pero como viví, te quedo igual. Miguel era un tipo muy acelerado, muy impulsivo, es decir, no paraba en ninguna, ¿no? Tenía una cuerda muy importante. Y muy creativo en realidad, era una persona muy abierta, no tenía una vía sola, ¿no? Tenía varias, era bastante panorámico en ese sentido. Más que nada me acuerdo de esa época, la época que estuvimos en la casa de Pipo, que fue donde se cocinó todo el tema del disco y que la madre de Pipo nos ayudó a tener contacto con Columbia para poder grabar y todo eso. Tuve una profesora de música en el colegio, Edith, que nos enseñó a cantar Mariposa Madera. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar.
Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si le cantas algo y no lo mandas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. De los abuelos original servido. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Es el loco, el tipo estaba muy bien. Era el que mejor estaba, creo, de todos nosotros, ¿no? En un momento. El hecho, por ejemplo, de decir, bueno, escribo un tema porque estaba en un campo y me paré y me miró una vaca y el tema se llama ¿Nunca te miró una vaca de frente? No me mires más, no, vaca, no me mires más, por favor. Los Abuelos de la Nada incorporaron a Papo en guitarra, pero no consiguen continuidad. Aparecen diferencias musicales y, al poco tiempo, Miguel deja el grupo para grabar un par de simples como solista. Mariposa de madera es un ojo de papel. Fíjate lo que dice la letra de Mariposa de madera. Yo te voy a regalar mariposas de madera, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Está todo dicho. Lo que diferenciaba a Miguel del resto de los cueveros, tal vez es que, a pesar de que Miguel tenía mi misma edad, era que él venía con una experiencia de vida muy fuerte. Todos de alguna manera estábamos viviendo en la casa de nuestras mamás y éramos de clase media, Otaño no era de clase media, pero tenía su familia y su casa y su vida, y fue al colegio. Miguel venía de haber pasado de todo, de haber sido un chico muy solitario, con muchos problemas familiares, qué sé yo, que sé cuándo, no conocía a su padre, un montón de cosas. Era un tipo distinto. Había vivido mucho en la calle, había conocido mucho la yeca, la pelea de la yeca, la curtición, y teníamos 19 años. Después del simple este que hicimos, que tuvo bastante difusión y se vendió bastante bien, empezamos a tirar otras canciones que quedaron grabadas en Colombia, pero no llegaron a ser suficientes para grabar un LP que nunca llegó a editarse. Por un lado, Papo quería hacer blues, Miguel quería componer cosas cada vez más locas. Después Miguel se fue y los Abuelos tocaron durante un tiempo sin Miguel, con Papo en voz. En 1969, Miguel Abuelo es incluido entre los primeros simples del sello independiente Mandioca, pero al año siguiente pone rumbo a Europa, donde vive el hipismo en pleno y eventualmente vuelve a formar Los Abuelos de la Nada. En la etapa del disco francés pude reconstruir todo lo que fue el previo a la grabación, la formación de la banda con Daniel Esbarra. Miguel se enteró de mi existencia, yo me enteré de la de él, no nos conocíamos. Me ubicó y me llamó para grabar
las guitarras en el disco de él. Explosivo como fue siempre Miguel. De un momento al otro le dice al productor, mira, esto lo vamos a borrar todo, vamos a hacer un grupo nuevo. Lo que fue finalmente la publicación de su disco, que se publicó cuando ya la banda no existía. Por eso salió bajo el nombre de Miguel Abuelo, cuando había sido un disco grabado como una banda que se llamaba Et Nada. La tercera etapa de Los Abuelos de la Nada se ubica en el comienzo de la década del 80, con Cachorro López como primer lugarteniente y mano derecha del proyecto. Me han crucificado, pero todo bien. No me convenía venir, yo sabía que iba a perder la cabeza si venía acá. Y me quedé, y en fin, muchas fueron las veces en las que intenté o tuve ganas de volver. Pero al ver el panorama así, yo dije, no, yo a la Argentina no vuelvo ni a zapatilla de baile. Y así fue. No volví, volví a los 10 años. ¿Cómo volví? ¿Qué es lo que me impulsó a volver? Pues mira, Cachorro López. Miguel armó y desarmó bandas en Europa, 1000, ¿no? Y siempre de alguna manera llevaba la chispa, que era lo que le daba la gracia a los grupos. Cuando volvió de Europa en el 81, tenía clarísimo lo que iba a hacer. Yo vengo a hacer la música, una banda que va a sonar mejor que ninguna otra banda, que le va a levantar el cachete y le va a poner alegría al rock nacional que está triste y sacarnos de esta depresión de tanta muerte que tenemos después del proceso. Estaba muy claro lo que se proponía Miguel. Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Marilú. Se fue con un marino, lo demás. Satan pinchó su cola y esta vez fue sobre mí. Porque la dejé sola, huyó con el bengalí. Se fue con un marino, lo demás, lo demás. Tú, ¿qué sabes? ¿Tú sabes tú? ¿Dónde está mi Marilú? ¿En África o en Benelux? Por favor. Además venía con Cachorro al lado, que Cachorro eso lo convierte en sonido. Toda la música y todo el delirio de Miguel y esa habilidad compositiva de Miguel, Cachorro la organizaba en una cosa que sonara compacto, que tuviera buenos arreglos, que los caños, que la viola y que etcétera. Satan pinchó su cola y esta vez fue sobre mí. Porque la dejé sola, huyó con el bengalí. Se fue con un marino, lo demás. Aquí, por ejemplo, tengo una carta escrita por Miguel a Cachorro López, que Cachorro se había vuelto un año antes para acá, para la Argentina, después de haber compartido mágicos momentos con Miguel en Ibiza. Ellos habían tenido la idea de formar esta super banda allá en Europa. Y acá Miguel le escribe, si podés traerte toda la instrumentación que se te ocurra, si podés acarrear accesorios de percusión, sería bomba. Aquí tenemos posibilidad de tocar desde varios ángulos de acción y sobre todo prepararnos para ser prontamente sólidos. Esta idea ya estaba
casi un año antes de la formación oficial de los Abuelos de la Nada, ¿no? Me conecté con Miguel y se vino y al principio no sabíamos qué forma iba a tomar la cosa ni para qué lado íbamos a agarrar. Fue en el barrio de Palermo que nos empezamos a encontrar con Miguel y con Cachorro. Miguel me empezó a pasar algunas canciones, Mundos. El grupo realiza algunos recitales aislados y toca en algunos festivales, insertándose lentamente en el panorama del rock nacional. Consiguen grabar un disco gracias al entusiasmo de Charly García, quien hace las veces de productor artístico. Cuando llegó nadie le creía que era capaz, ni siquiera Cachorro López, cuando lo vio bajar del avión, se encontró con un personaje totalmente... No se puede creer. Se encontró con un personaje escapado de una película de cirujas. Bajó un ciruja de un avión y Cachorro López dijo, ¡Oye, ¿en qué lío me metí? Y apenas estaba el grupo armado es que Miguel sintió que él lo llamaba la estrella de 6 puntas. Estaba como muy enamorado de todos, Miguel, Melingo, de Andrés, de Vasco, de Paul. Sigas con esto. Sigas con esto. La noticia de que el fichaje estelar se había consumado, me refiero al fichaje de Gustavo Basterrica, del Capitán. Yo conocía muy bien como ese antropólogo aficionado de rock argentino, la figura de Miguel, por supuesto, muchísimo, pero ya que esté el Vasco, era una muy poderosa razón para quedarse, es la verdad. Yo diría genio, mago, títere, artista, rey, bufón. Siempre de tu pluma un verso fue un rayo de sol. Sabio, cruel, valiente, redentor. Cuando tenía a Cachorro al lado era como que él podía dormir tranquilo, que todo lo que él propusiera Cachorro lo iba a armar. De sus arreglos funky, esa cosa, esos gritos, esa locura, esas letras pícaras, esa forma de cantar, de bailar, esa cosa de Miguel, que antes Miguel, en Mandioca, en la cueva, era un tipo que se sentaba en un taburete con la guitarra acústica y volvió cantando, bailando, moviendo la colita, haciéndose medio el, casi te diría el, ¿viste? Voy cantando, voy amando, voy jugando, voy a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despierta. Siente libertad, busca la alegría de amar. Tu garage. Vos sos tan loca y buena, yo quiero ir a más. Si mi máquina es velocera, ¿por qué pienso en llegar? Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Siente libertad, busca la energía de amor. Ay, un delirio. Era en una casa en Martínez, lo filmé adentro de una pileta vacía, donde todos nadaban, y después hice como retratos de cada uno. Anda, nena, no te hagas rogar. Basterrica, que para mí era como una especie de D'Artagnan, así que lo vestí como de época trepado a un árbol. Renata insistió que nosotros parecíamos los únicos que tenían una imagen que le divertía. Cachorro para mí tenía la cara de un Basset. Y
Y era realmente una imagen bastante caótica. Yo tengo que hacer una toma de Cachorro al lado de ese perro porque son exactamente iguales. Era un momento muy chisporroteante de Buenos Aires. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despedeza. Siente libertad, busca la alegría de Y nosotros éramos como un poco el símbolo del momento, por lo menos en cuanto a rock se refiere. La combinación de personalidades es un cóctel irresistible y la popularidad del grupo crece meteóricamente con la difusión radial de temas de Calamaro como Singamulán y 1000 horas. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin gamular. Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Había momentos en que había canciones que eran bien dirigidos a la fascinación de las pendejas. Además había muchas personalidades y entonces los discos eran muy desequilibrados porque había temas de Basterrica que eran muy distintos a los temas de Calamaro, que eran muy distintos a los temas de Miguel, y había una lucha interior porque Miguel no se bancaba mucho el crecimiento de Calamaro. Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Ritmo. Sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin gamular. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. En un año, los Abuelos de la Nada tocan junto a Charly García en Ferro, con Rubén Blades en Obras y en Vélez, a solas, descorchando 1984 con Vasos y Besos. Después llega la hora del tercer disco y viajan a Ibiza. Y la cortamos de tocar con Charly y lo primero que hicimos fue Obras Sanitarias, que llenamos dos, quedó gente afuera. Nos costaba creer lo que estaba pasando, ¿no? Los dos primeros discos trabajamos de una manera, ¿no? Entonces estaban como mis canciones, las canciones que hacía Miguel con Cachorro. Fue muy buena grabar en Ibiza, fue muy buena. Aparte grabamos con un ingeniero buenísimo, con Robin Black, y nos escuchamos sonar bien por primera vez. Los dos primeros discos van a ser para mí siempre los más inspirados y los que tenían mejor onda. El segundo sobre todo. Yo me reservé hacia la parte más familiar, la verdad, de lo que es Ibiza y toda su leyenda, ¿no? La temporada de mayor popularidad de los Abuelos de la Nada fue entre mayo de 1984 y junio de 1985, cuando llenaron 2 Luna Park y grabaron un disco en vivo en el Teatro Ópera. Sobre la palma de mi lengua, mi pequeño de mi corazón.
primera formación que hubo en los 80 de Los Abuelos, tuvieron como 2 etapas. La primera, que fue una etapa donde la alegría era todo. Y había como un juego de sutileza y sensualidad muy, pero muy fuerte. Y esa sensualidad en la segunda etapa, que era cuando ya eran una banda súper sólida, que tenía muchísimo éxito y llenaban estadios, esa sensualidad se transformó en glamour, también con sus viajes a Europa a grabar el disco Himno a mi corazón. Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad llorando. El ópera era un concierto de despedida. Teníamos planeado poner la cosa en el freezer por un tiempo. Y después para el tercero ya cambió un poco la cosa. Con Cachorro empezamos a cambiar de método, ¿no? Un poco, ¿no? Aparecieron las máquinas. Y fuimos y grabamos bien en Ibiza, pero ya la música era un poco diferente, ¿no? Miguel tenía un disco solista de él, que cuando llegó el momento de sacarlo lo bautizaron Los Abuelos de la Nada. Y eso hizo que esa supuesta puesta en el freezer se volviera más permanente, ¿no? En realidad Miguel tenía, ni hay que decirlo, todo el derecho de llamar Los Abuelos de la Nada lo que se le antojara, pero aquel grupo, ¿no? el ópera y los discos anteriores, ya nosotros la idea nuestra era ponerlo en suspenso, ¿no? Yo pedí 1 año de distancia para hacer otro disco, ¿no? Me parecía que había como que... Tal vez me equivocaba, pero yo pensaba como que había que meter a Los Abuelos en los tiempos. Fui a las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Si bien Gustavo Basterrica ya había dejado el grupo antes del ópera, la nueva etapa de Los Abuelos de la Nada comienza tras la partida de Cachorro López y Andrés Calamaro. Cabida en todo dolor, te quiero así. Me gustas viva. Yo no pedí nacer así. Son cosas mías. Te quiero así. Me gustas viva. Yo no pedí nacer así. 1 año después salió editado el disco que Miguel iba a grabar como solista, pero como disco de Los Abuelos de la Nada, con lo cual yo creo que eso un poco confirmaba mi teoría, ¿no? No me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Un año después Los Abuelos podían seguir siguiendo. Cosas Mías fue un discazo de Los Abuelos. Lo que pasa es que se nota un poco la falta de Cachorro, la falta de producción, de esa precisión que tiene Cachorro, esa claridad con respecto al concepto de la canción, ¿no? Y no tuvo apoyo porque ya estaban peleados con los productores, ya había un despelote detrás. Pero es un discazo y además es un disco de muy buenas canciones de Miguel. A mí me pareció que fue un disco totalmente trascendente, no fue un tema nada más. Cuando el disco está grabado, Pelo Aprile, el dueño de la compañía discográfica para la cual grababan, le propuso a Miguel por qué no salir de nuevo con el nombre de Los Abuelos de la Nada. Y a pesar de que Miguel le dijo que no la primera vez, después aceptó. Bueno, es como que el nombre de Los Abuelos se asociaba también con Miguel Abuelo, pero con Andrés también. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un toquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste
como la nieve al alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. ¿Cuántas? 1000 horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y eso para Miguel, que tenía un ego súper grande, era duro de aceptar. Y en ese momento nos desintegramos. Cuando los abuelos volvieron a reunirse tampoco estaba Cachorro, o sea, tampoco estaba Gustavo, tampoco estaba Dani. El único tema que llegó a las hinchadas de los Abuelos de la Nada fue Cosas Mías, de la etapa menos conocida de los Abuelos. Lo de Cosas Mías surge a partir de que, por una cuestión de desgaste, supongo que la banda se fue desmembrando. Y Miguel no soportó mucho eso, no le pareció muy divertido. Yo creo que hicieron unos abuelos muy buenos. De alguna manera esa desintegración provocó, no sé, Miguel escribió un montón de canciones nuevas que sacó en Cosas Mías. El disco Cosas Mías parece marcar un renacer de los Abuelos de la Nada, pero Miguel Abuelo muere inesperadamente y todos los planes parecen morir con él. Su hijo y su sobrino, sin embargo, prepararon versiones de los Abuelos de la Nada en los 90 con especial continuidad en estos días. Miguel murió en marzo del 88. El disco Cosas Mías había salido en diciembre del 86. A pesar de eso, en el año 87, todo el año 87, los Abuelos estuvieron tocando, viajaron muchísimo a Perú, a Paraguay, hicieron toda una gira por el litoral. Es difícil de decir, mira, yo soy el auténtico heredero de Miguel Abuelo, y qué sé yo, el auténtico heredero de Miguel Abuelo es la música. Libertad, hermana de mis amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, hay libertad. Los Abuelos post-muerte de Miguel son como una encarnación de un sueño suyo. No es fácil. Yo no te diría de que estamos a un 100% de lo que fue el grupo en su momento. Yo te diría que estamos trabajando a pleno y que no estamos para el próximo disco salir a decir que somos los campeones del mundo. Yo me siento bárbaro, me encanta lo que hago. No podría nunca cantar música de otra persona. Porque nunca le vi
nunca intento trepar, porque nunca fue un recital, porque el riesgo la hace temblar. Marchito, soy belleza, la que todo lo pudo ser, pero nunca más. Soy Jesucristo, super vital, rompe tu caja de cristal, traga monedas, fútbol, tenis, bar, nada te pudo rescatar, porque nunca mordió una piel, a no ser, claro, la de durazno, porque sabe perdió su tren y no aprendió a correr. Marchito, soy belleza, la que todo lo pudo ser, pero nunca más. Quería que la banda siguiera a pesar de que él no esté, que Gato se pusiera a cantar y dejó medio una banda armada. Yo personalmente no me involucraría en algo de Los Abuelos que no lo incluya Miguel, me parece raro, pero me parece genial que lo hagan. Yo espero que les vaya bien. Estamos apoyando a los últimos compilados de Cachorro López, estamos preparando para hacer un buen lanzamiento cuando corresponda al próximo disco Los Abuelos de la Nada. Es un músculo que hay que volver a mover, sobre todo para los músicos que están aquí desde años. Fue un mago. Yo creo que la mejor definición para Miguel es la de mago. Por eso me parece que vale la pena considerarlo y prestarle mucha atención hasta en esos temas que de repente hoy pueden ser hits. Siempre tienen una frase donde ¡tuc! Se pega acá. Mi papá era no solamente escribía, mi papá era como lo que escribía. Era una persona muy mágica, con mucho amor, se vivía muy bien. ¡Sor Teresa! Desde